el día miércoles a las 14:30 de la tarde se nos ha notificado formalmente con la resolución de sala plena por la cual se nos hace conocer la decisión que ha tomado el Tribunal Supremo Electoral respecto al Congreso del MAS-IPCP en la Ocaña. Debemos señalar al respecto que hemos recibido esta resolución del Tribunal Supremo Electoral y hemos conocido también los diferentes, a través de los comunicados oficiales, las diferentes notas de prensa emitidas por este órgano del Estado. Al respecto debemos señalar que con mucha sorpresa, pero también de manera esperada por las actuaciones que ha tenido este tribunal, que esta resolución con la cual hemos sido notificados tiene no solamente contradicciones de fondo, sino también es absolutamente ilegal. Debemos señalar que es un procedimiento reglado el cual tiene el Tribunal Supremo Electoral para supervisar a las organizaciones políticas, y como es de conocimiento, la convocatoria en la Ocaña ha sido aprobada por el Tribunal Supremo Electoral y ha sido supervisada por un equipo técnico del CIFDE, y que habiendo acompañado ese equipo técnico del CIFDE, habiendo acompañado cada una de las etapas, cada uno de los procedimientos que se llevó adelante en el lugar, en la Ocaña, esa comisión preparó un informe técnico. Ese informe técnico debería haber sido puesto en conocimiento del Tribunal Supremo Electoral, y solo había dos opciones que tenía la sala plena: o aprobar ese informe o pedirle complementación y enmienda al CIFDE. Sin embargo, de manera totalmente irregular, la sala plena del pasado día lunes 31 lo que hizo es sacar un informe que no está en ningún procedimiento, que no responde a ninguna norma electoral, pidiendo al secretario de Cámara que debajo de la mesa saque un informe complementario. Esto no existe, esto es ilegal. Lo que ha hecho la Secretaría de Cámara es usurpar funciones del CIFDE, y con ese informe finalmente decidieron rechazar el Congreso de la Ocaña. Nosotros debemos decirles que ya el Tribunal Supremo Electoral ha manifestado algunas observaciones, por ejemplo, en este informe y en esta resolución, por el cual invalida el Congreso de la Ocaña, como por ejemplo que no se hubieran presentado algunas acreditaciones respecto de la antigüedad de los militantes, respecto de la militancia de los dirigentes, respecto del aporte voluntario, y señalando también que no se habían presentado estos requisitos a la mesa del presidio. De manera muy concreta debemos decir que el MAS-IPCP ha enfrentado 9 congresos departamentales con la ley electoral, con el mismo estatuto vigente, con el mismo reglamento de supervisión, y en todos estos congresos, por supuesto, nos han aceptado que de alguna manera los requisitos del estatuto del MAS-IPCP se cumplen con acuerdo con el CIFDE. Valga decir que el certificado, por ejemplo, de no antecedentes penales íbamos a adjuntar de manera posterior al Congreso, en todos los congresos. Que el certificado de solvencia fiscal emitido por la Contraloría íbamos a adjuntar de manera posterior al Congreso. Lo mismo que el certificado de yo participo, que es el certificado legal que emite el órgano electoral a través de una página oficial reglada por reglamento y por las normas del gobierno electrónico. También, por supuesto, se puso en conocimiento del CIFDE que iba a ser el certificado con el cual se iba a acreditar la militancia. Esto nos han aceptado de manera recurrente en todos los congresos del MAS-IPCP. Existen dirigencias acreditadas ante el órgano electoral justamente con el certificado de yo participo. Y obviamente la ley 1096, el artículo 24, nos da 30 días a la organización política para, después de llevado adelante su evento político, presentar los informes, los descargos y las complementaciones necesarias. Así lo hemos hecho en los 9 congresos departamentales. Sin embargo, ahora, sin notificarnos, sin pedirnos complementación, sin pedirnos nuestro criterio, y de manera arbitraria cambian, rompen la línea, la jurisprudencia administrativa que tiene ese tribunal, y deciden con argumentos forzados desconocer el registro de la dirigencia nacional del MAS-IPCP, y con un informe ilegal que no era posible que se elabore,
deciden complementar el informe del CIDE para finalmente emitir la resolución que desconoce el Congreso laucayo. Nosotros queremos decir que con absoluta y meridiana claridad que el Tribunal, el Supremo Electoral, ha actuado de manera política. Sabemos que han habido elementos de análisis en esa sala plena, como por ejemplo en la discusión que no se debatió ni se analizó si había requisito más, requisito menos. Lo que se discutió en esa sala plena fue si se ha negado supervisar el cabildo del gobierno, también había que rechazar el Congreso del MAS para mantener un equilibrio. Argumentos de esa naturaleza fueron los que motivaron a que esa sala plena de manera política decida rechazar el Congreso del MAS y PCP. Y lo denunciamos ante la población. Y sabemos que esta ilegalidad insostenible, encima ratificada por vocales que abiertamente, como el vocal Tawichi o la vocal Chuquimia, salen y manifiestan su posición política, salen a decir que es inapelable, salen a decir y adelantando su posición, adelantando su criterio, salen a decir que no se puede revisar, vulnerando el artículo 180 de la Constitución Política del Estado y vulnerando también, por supuesto, el recurso extraordinario de revisión de la Ley 018 que faculta a cualquier persona natural o jurídica de apelar cualquier decisión que tome ese Tribunal Supremo Electoral. Por lo tanto, manifestamos que es una decisión ilegal, insostenible. Había un informe del CIDE que era legal, que aprobaba el Congreso, reconocía el Congreso que tenía observaciones de forma, pero no de fondo, y que el Tribunal Supremo Electoral, debajo de la mesa, sacó un informe ilegal para finalmente anular, rechazar el Congreso laucayo. Se ha hecho un análisis de la decisión asumida por el Tribunal Supremo Electoral y efectivamente las condiciones políticas han primado sobre una condición jurídica y peor aún sobre una posición electoral. El órgano electoral tiene funciones que son jurisdiccionales y son funciones administrativas o electorales. En este caso, lo que debía haber ocurrido con el informe del CIDE, efectivamente, como ha mencionado el doctor Jiménez, es que el tribunal se decida por una de las dos opciones. En ningún caso el rechazo del Congreso. En segundo lugar, si querían una opinión técnico-electoral, tenían que acudir al criterio de la dirección jurídica, porque tienen una dirección jurídica. Yo me pregunto si la dirección jurídica ha hecho algún informe, quién sabe o no, porque ese era el nivel técnico de apoyo. Secretaría de Cámara no tiene esa atribución. Lo extraño y ya obviamente que llama muchísimo la atención es que instalada la sala plena aparece como por magia un informe de Secretaría de Cámara, que estaba obviamente preparado antes y sin ninguna atribución. Pues queremos conocer y estamos pidiendo precisamente todos los antecedentes y todo lo que sea concerniente a esta reunión. Queremos saber si se ha pedido el informe jurídico, quién ha pedido, por qué ha pedido, documentar nuestra posición. Empero, ratificamos que nosotros vamos a elaborar el recurso respectivo, la revisión extraordinaria de la decisión asumida, acogiéndonos al numeral segundo del artículo 180 de la Constitución Política del Estado, que habla de la impugnabilidad o la doble instancia como un principio básico de juzgamiento. No hay juzgamiento único. Y esas dos versiones que hemos escuchado, de dos vocales, les inhabilitan absolutamente a pronunciarse ahora en el fondo sobre ese recurso y van a ser recusados formalmente por nosotros con sus mismas declaraciones, con sus mismas palabras. Es una posición política que no han tenido el temor de expresar. Y de antemano no tenían que conocer más recursos con relación a lo que es nuestra posición, nuestra fuerza política. Ninguna posibilidad, porque están ellos recusados. Han tenido la opción de mantener la imparcialidad. ¿Qué es lo que esperamos de un órgano electoral? Lo primero que esperamos es la imparcialidad y no la tenemos. El recurso se plantea en los siguientes 5 días, tenemos plazo, hasta el jueves siguiente vamos a estudiar la comisión jurídica que está compuesta por este equipo y más, o por supuesto el equipo grande de abogados que tenemos. Vamos a plantear una acción que en este caso legalmente revierta por el mismo órgano aquello. Tenemos precedentes, estamos viendo antecedentes, informaciones de todo tipo que van a robustecer la posición que estamos dando ahora a ese accionar político del Tribunal Electoral. Y si ese no fuera el caso, tenemos todavía la acción constitucional, la tutela que la podemos buscar en caso negativo. Confiamos en que ese tribunal,
una vez despejado de 2 de sus miembros que han actuado abiertamente a nivel político ante la prensa inclusive, los que queden tengan la hidalguía de reconocer que deben considerar en el fondo del asunto, que deben valorar ese informe del CIFDE, que es el único que debía recomendar o no lo que se hacía con el caso del Congreso del MAS y PSP en la Ocaña. No había otra opción y ellos se han ido más allá. Debemos saber por qué se han ido más allá, que lo digan ante un juez o ante un tribunal si es que no ellos redimen la posición que han vertido. Nuestra ruta crítica es esa. Entonces decimos a nuestros hermanos y hermanas que nos están viendo o que van a ver esta conferencia de prensa luego, que estamos firmes, que hemos hecho bien las cosas, que vamos a continuar con ese camino y obviamente estar unidos. Sabemos que se ha obrado de mala fe contra nuestro instrumento y lo vamos a demostrar. Para eso está el derecho, para eso está la revisión, y aquí les reitero, no está nada escrito en piedra. Vamos a continuar con nuestro trabajo. Acción legal, ¿a quién, por favor, doctor Chávez, si nos puede especificar para luego llegar a la acción constitucional de amparo? Primero hemos indicado que lo que corresponde contra esta decisión es el recurso de revisión extraordinaria, que se va a plantear en los siguientes 5 días de acuerdo al procedimiento, ante el mismo tribunal. Y luego, si fuera un caso adverso, exploraríamos la posibilidad de una acción constitucional ante los jueces constitucionales. Sí, esta observación es absolutamente forzada por parte de la Sala Plena del Tribunal, por el siguiente motivo. Todos sabemos que el año 2018 el MAS y PSP hizo un registro masivo de militantes para enfrentar en ese momento la elección primaria de militantes. Antes no era una obligación, era solamente una voluntad. La ley 1096 que ha regulado la militancia es recién del año 2019 y por lo tanto 18 entra con vigencia en 2019 y por lo tanto existe un nuevo régimen de militancia. Muchos militantes que tenían una militancia anterior, el año 2018 se inscribieron al sistema de militantes y el sistema de militantes arrojó la militancia de 2018. En muchos casos, justamente, los compañeros se han visto afectados, militantes que eran por 20 años de militancia y por lo tanto lo que se ha hecho es que ellos podían acudir a la fuente primaria, a los libros, a las credenciales. Hay algunos que han presentado su militancia documentada cuando eran candidatos electos por el MAS y PSP o fueron autoridades por el MAS y PSP. Entonces, como esta es una situación real que existe en el Tribunal Supremo Electoral, para no afectar derechos políticos, con anterioridad el MAS y PSP presentó una resolución de interpretación del alcance del artículo 24 del estatuto, en el cual decimos una cosa es la militancia y otra cosa son los 10 años de trayectoria, como señala este artículo, este requisito. Por eso es que en ambos casos, en todos los congresos anteriores, hemos justificado de esta manera. Se presenta el certificado de militancia, el yo participo, y todos los respaldos de militancia de ese dirigente. De esa manera, el Tribunal Electoral, el mismo Tribunal Supremo Electoral, no los tribunales departamentales, el Tribunal Supremo Electoral Nacional ha registrado dirigentes del MAS y PSP en las direcciones departamentales, con el mismo estatuto, el mismo artículo 24, y ese era el estándar. Y justamente cuando nos reunimos con el CIFDE, en las reuniones de coordinación, nos ponemos de acuerdo con ese criterio. Por eso es que desconociendo sus propias decisiones anteriores, desconociendo los acuerdos y las resoluciones previas, ahora vuelven a poner la vara diciendo que no cumplen. ¿Y justamente quién? No fue el CIFDE. Este informe debajo de la mesa del secretario de Cámara, es ilegal, y justamente desconociendo, diciendo que militantes de alta trayectoria en el MAS y PSP no tuvieran la militancia de los 10 años. Entonces, una chicana jurídica usada por el Tribunal Supremo Electoral, que ahora se ha puesto este estándar, que desconociendo todo lo que ha hecho. Y esto va a ser parte de los argumentos que utilizaremos en el recurso extraordinario de revisión.